Buenas tardes, docente, desde la comuna de Lago Verde, la Patagonia. Mi nombre es Luis Torres Figueroa. Soy alumno de la carrera de Administración Pública. Estamos respondiendo el ítem 2 de la asignatura Políticas Públicas, donde se nos plantean dos preguntas. La primera dice, describa la relación entre lo político, la política y las políticas públicas, y nos tenemos que remitir, digamos, a la primera semana de estudio de esta cátedra, en donde justamente se toca esta temática y yo hice un pequeño resumen con algunos puntos creo que son relevantes para la respuesta. Lo primero, que en la lengua española política se toma como un concepto muy genérico y se asocia a un conjunto de actividades, acciones, decisiones y campos. En cambio, en la lengua inglesa se hace una diferenciación, se matiza y se divide en tres conceptos diferentes. Polity, no manejo mucho el inglés, o lo político, que se refiere más que nada a un ámbito institucional, a las diferentes formas de gobierno, al Estado, a las actividades humanas que se relacionan con el gobierno. Politics o la política, que se refiere a la política propiamente tal, en donde, por ejemplo, se ejerce la ciudadanía, el actuar de los grupos de presión, que están muy en boga estas últimas semanas con nuestra actual situación social, en donde estos grupos de presión positivo y negativo están generando cambios. También hay que actuar los partidos políticos y policías o políticas públicas, que se asocia al plan de acción o programa político de un gobierno. Me llama mucho la atención en la estructura inglesa existe una relación lógica para dar solución a la problemática que estamos viviendo ahora, y a eso me referiría yo con la relación que existe, porque aquí sí se habla de diagnosticar un problema, de determinar las posibles alternativas de solución a ese problema, estudiar las distintas alternativas de solución planteadas, implementar las alternativas seleccionadas y evaluación de la misma. Y con profunda preocupación me doy cuenta que el mundo político no trabaja para dar solución a nuestro actual problema social bajo esta lógica, pero sí lo están haciendo los cabildos populares, los, las reuniones desde las bases, desde las organizaciones comunitarias, los conversatorios como el que tuvimos en nuestra municipalidad, en donde en un pueblo de 200 personas llegaron 40, que fue todo un éxito. Bueno, esa sería mi respuesta y esa sería la relación a la pregunta número uno. En relación a la número dos, donde se dice describa y explique los momentos de desarrollo de la disciplina de las políticas públicas, también lo vimos en la primera semana de estudio. Primero hay que indicar que el concepto de políticas públicas su inicio proviene de un libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que puede ser sindicado como el origen de las políticas públicas porque es un verdadero manual sobre el buen gobierno. Eh, hay, eh, Conozco personas que opinan diferente, que no es un manual de buen gobierno, pero que es una forma de cómo corromper un gobierno, pero son opiniones divergentes. Bueno, el primer momento más estructurado, más formalizado, eh, surge finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando se acuña el concepto de ciencias en la política, ciencias de lo político, en el libro Las ciencias políticas del año 1951 de Lennell y Laswell. Acá se promueve como nuevo campo disciplinario de las ciencias sociales a las ciencias políticas. El segundo momento ocurre en la década del 60 del siglo pasado, donde, donde desde el mundo académico se comienza a hablar de implementar las políticas públicas y el control de su eficiencia. El tercer momento ocurre en la década de los 70, cuando surgen dos visiones disciplinarias, una que coloca un acento en lo económico, por ejemplo, al analizar factores socioeconómicos, y otra en una visión politológica muy pura, que pone el acento en los factores sociales. El cuarto momento lo estamos viviendo en la actualidad, en donde las políticas públicas es una de las nuevas disciplinas de las ciencias sociales, con un enfoque muy multidisciplinario, con análisis de implementación, etcétera. Es una ciencia que está en constante evolución
Y creo que lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Hong Kong, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que ocurrió en Ecuador, lo que, bueno, hoy día veíamos que en Estados Unidos también hay un conato de inicio de malestar público en el metro justamente, convierte a las ciencias políticas y a las políticas públicas en una ciencia en constante evolución que no está terminando de crecer y más que nada de crecer, de adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias.